universo se resiste a revelar sus secretos. Eso explica el interés humano por el potencial de los valores estables. Y uno de estos valores es el potencial de la marca aspirina. ¿Un gran elogio para un pequeño comprimido? ¿Solo propaganda o tal vez un remedio milagroso? Fue descubierto hace 100 años como analgésico. Si usted lo define diciendo que tiene muchas indicaciones y efectos múltiples para el ser humano, constatados científicamente, entonces puede llamarlo remedio milagroso. Es verdaderamente un remedio milagroso. No lo sabía. Es milagrosa. Es buena siempre. Algunas veces la tomo si tengo dolor de cabeza, depresión o melancolía. La aspirina lo cura todo. Me parece muy bien que la aspirina haya cumplido 100 años. Enhorabuena. Venecia, 1997. Casi 300 científicos de todo el mundo se reúnen en un simposio dedicado al tema La aspirina, medicamento del siglo. Fue a comienzos del siglo XIX cuando en Venecia, como en otras muchas partes de Europa, cundía la fiebre, el dolor y el reuma. En 1806, Napoleón Bonaparte decidió el bloqueo continental contra Inglaterra, impidiendo así la importación de quinina del Perú, utilizada entonces contra la fiebre y las inflamaciones. Fue necesario recurrir a un viejo remedio, la salicina, una sustancia extraída del sauce. El italiano Raffaele Piria logró refinarla y le dio el nombre de ácido salicílico. Unos 150 años más tarde, han venido a Venecia expertos de todo el mundo para hablar del producto resultante del ácido salicílico, de la aspirina, el fármaco quizás más conocido en el mundo entero. En nuestra época de informática, telefax, internet y autopistas de la información, aún sigue siendo importante la comunicación oral directa. Se analiza el pasado y se mira al futuro. El profesor Bain recibió en 1982 el premio Nobel por los análisis del ácido salicílico, y para el profesor Weissman el futuro no ha llegado. El pasado fue importante para esta gran marca comercial, pero el futuro lo será más. De modo que para el simposio sobre el centenario de la aspirina elegimos como lema: el futuro acaba de empezar. Los expertos creen que solamente se conoce la punta del iceberg. El profesor Weissman de la Universidad de Nueva York supone que muchos efectos del ácido salicílico son todavía desconocidos. El profesor Weissman opina: tengo la sospecha de que también en el futuro deberemos ocuparnos de la aspirina durante algún tiempo. Nuestro relato comienza en una época muy remota, hace miles de años, cuando los egipcios, griegos y romanos obtenían de un árbol, del sauce, una sustancia contra los dolores y más tarde contra la fiebre. De la corteza y las hojas del sauce se preparaba un brebaje que ya era conocido y utilizado por Hipócrates. En el siglo pasado, cuando no había quinina, se usaba el ácido salicílico. Los efectos secundarios eran un pésimo sabor e irritación de las mucosas de la boca, la garganta y el estómago. En 1897, el químico Felix Hoffmann logra refinar en los laboratorios de Bayer el ácido salicílico mediante acetilización. Lo mezcla con ácido acético y obtiene ácido acetilsalicílico en forma pura y perdurable. Su efecto es elogiado por los expertos y además se digiere muchísimo mejor. Hay que darle un nombre a ese ácido. Se propone aspirina, A de acetilo, spirina de Spiraea ulmaria, en cuyas flores se encuentra el ácido salicílico. El 1 de febrero de 1899, el nuevo medicamento con el nombre comercial de aspirina se registra en la Oficina Imperial de Patentes en Berlín, la capital alemana. La producción puede comenzar.
Al principio, la aspirina se suministra en polvo a las farmacias, donde se envasa en sobres de 1 gramo para la venta al público. La dosis exacta se mide con la punta de un cuchillo. Un año después, la aspirina es el primer medicamento importante del mundo que se vende en tabletas de medio gramo, solubles en agua. Gracias a la producción en masa, cuestan solo la mitad que los sobres de la farmacia. Las nuevas tabletas se venden en tubos para protegerlas de la humedad, con el logotipo de Bayer. Por medio de circulares se informa a los médicos sobre el nuevo producto antipirético y analgésico que pronto alcanza un gran éxito comercial. No es de extrañar, por tanto, que surjan imitadores y lancen al mercado su aspirina con etiquetas falsificadas. Bayer, que teme por sus ganancias y su reputación, dirige advertencias a médicos y farmacéuticos y emprende procesos judiciales en toda Alemania. En los años 30, la aspirina tiene ya fama como el fármaco antidoloroso número 1, como panacea universal contra enfermedades infecciosas y febriles de todo tipo, contra el dolor de cabeza y contra el reuma. Ortega y Gasset escribe en 1930, la vida del hombre común es hoy más fácil, más cómoda y más segura que antes la del más poderoso. ¿Qué le importa no ser más rico que otros si es el mundo el que pone a su disposición carreteras, ferrocarriles, hoteles y telégrafo, seguridad corporal y aspirina? Y Caruso escribe años antes a un empresario: mis dolores de cabeza, de articulaciones son un sufrimiento. Solo puedo combatirlos con la aspirina alemana. Por favor, envíeme una nueva remesa de tubos. Gracias a la producción industrial y a un precio mucho más bajo que el de preparados anteriores, la aspirina se convierte en el medicamento más propagado del mundo. Actualmente se consumen cerca de 50.000 toneladas anuales de ácido acetil salicílico en forma de tabletas, naturalmente, y miles de millones con el logotipo de Bayer como garantía de una receta secular invariable de pureza y calidad. Cuando se estampó el logotipo por primera vez sobre las tabletas, se oyeron algunas burlas en el sentido de que solo por eso se habría prescindido de los envases en sobres y frascos. Hoy, la aspirina es una marca registrada en más de 70 países. Por ejemplo, en la Argentina, cuando en 1942 alemanes y norteamericanos están enfrentados en un conflicto bélico mundial, los vendedores de aspirina en América Latina se enfrentan en una guerra comercial. Bayer Leverkusen con Kafi aspirina contra Sterling, USA con Mejoral. Hoy como entonces, la aspirina está en todas partes. En el restaurante, en la calle como moneda, en los kioscos, aspirinas consigo. Y por supuesto, en la cartera. Sí. A ver, espérame un segundo. Pero nadie sabe por qué es tan alto el consumo en Argentina. En Estados Unidos, la aspirina es el fármaco más consumido. Es sinónimo de medicamento contra resfríos, inflamaciones y dolores. Desde un principio, se lucha intensamente por el mercado. La fábrica Bayer de Myerstown, en Pensilvania. El mercado es gigantesco, pues los norteamericanos consumen anualmente 30.000 millones de tabletas, más de 100 unidades per cápita. En 1990, el volumen de ventas de ácido acetil salicílico llega a 2.700 millones de dólares. Se calcula que hasta fin del presente siglo se alcanzarán los 6.000 millones. Entre tanto, hay unos 100 fabricantes compitiendo en el mercado. ¿Cómo y por qué surge esta competencia? En el año 1900 se logra patentar la aspirina en los Estados Unidos. A causa de los altos aranceles, se construye una de las mayores fábricas farmacéuticas en Norteamérica. Gracias a la patente, solo se permite vender preparados de ácido acetil salicílico a la Bayer Company. No se hace publicidad, se informa directamente a los médicos. En la Primera Guerra Mundial se confisca la propiedad del enemigo y en 1918 la subasta por $5,3 millones a la compañía Sterling.
En 1994, Bayer recupera por $1.000 millones derechos y participaciones. Gracias a esta adquisición tenemos en Estados Unidos una posición destacada en el mercado de fármacos sin receta médica. Hemos recuperado el nombre y el logotipo de Bayer en Norteamérica. En 1998, la aspirina tendrá un volumen de venta superior a los $600 millones. Será el producto con ácido acetilsalicílico más vendido en el mundo. Hoy la aspirina es en el sector de salud el tercer fármaco después de Ciprobai y Adalat. En Alemania, en el estado de Sajonia-Anhalt, Bayer invirtió $120 millones en la construcción de la fábrica farmacéutica más moderna de Europa. Aunque no se ve a nadie, aquí trabajan 200 personas. Con ayuda de computadoras se controlan todos los sistemas cerrados de producción. Estos mezcladores tienen una capacidad de 21 metros cúbicos para 10 toneladas de sustancia farmacéutica. Máquinas automáticas prensan aquí 3.500 millones de tabletas cada año. Los procesos de mezclar, prensar y envasar se controlan con ayuda de computadoras. Cada año se consumen 4.000 toneladas de sustancias farmacéuticas activas y materias adicionales para fabricar comprimidos que se exportan a 14 países europeos. Los autómatas envasan cada minuto 300 estuches, incluyendo las instrucciones de uso del producto. Aquí se producen diferentes medicamentos, pero sobre todo aspirina en todas las variaciones. Tenemos primero la aspirina normal contra el dolor con 500 gramos de sustancia activa. En dosis no tan fuertes de 100 a 300 gramos, la aspirina se aplica para impedir un infarto de miocardio o para el tratamiento posterior. La tableta efervescente de aspirina plus con vitamina C se disuelve en agua y llega al estómago en una forma que la hace también más digerible. ¿Por qué la gente suele tomar aspirina y no otro producto con el mismo ingrediente? Se debe a que la aspirina se emplea desde hace un siglo para tratar los dolores de cabeza. Hay que distinguir entre el dolor normal, que sabemos que puede desaparecer tras haber tomado 1 o 2 tabletas de aspirina, y la jaqueca con sus molestias como náuseas y vómitos. En estos casos se ha constatado el éxito de la aspirina disuelta en un líquido y en una dosis más alta de 2 tabletas de 500 gramos. Después de 1 o 2 horas, el 60% de los afectados no tiene dolores de cabeza o los tiene en forma muy reducida. Según un estudio, si se toma diariamente una pequeña dosis de aspirina, unos 300 miligramos, es posible reducir la frecuencia de los ataques de jaqueca en el 50%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una dosis diaria puede ocasionar dolores de estómago. No todos los pacientes la pueden soportar. Veamos cómo actúa la aspirina. Al ser excitadas las fibras nerviosas, el dolor es transmitido por receptores a través de la médula espinal al cerebro. Al mismo tiempo, las células de la zona afectada liberan un ácido graso, el araquidónico, el cual es transformado por efectos de la enzima COX en diversas hormonas tisulares con efecto local. Estas hormonas son importantes para la coagulación de la sangre y la defensa inmunitaria, y también para proteger la mucosa estomacal del ácido gástrico. Además, como mensajeras, intensifican la sensibilidad al dolor, generan inflamaciones y son culpables en gran medida de la fiebre. El ácido acetilsalicílico bloquea la enzima COX. Esta enzima tiene un largo túnel en el que se acoplan ácidos grasos para liberar mensajeros. El propio ácido se radica en el túnel, de modo que las moléculas de ácido graso retardadas no pueden entrar en el túnel para liberar portadores de información. Entonces el dolor se reduce o no se percibe.
La prevención del dolor es solo uno de los temas del Simposio de Venecia. Aquí se discuten todas las posibilidades de aplicación de la aspirina, las ya conocidas y las imaginables. Médicos, farmacólogos, investigadores y periodistas de 30 países han venido a esta conferencia única en su género. Aún tratándose de una reunión de científicos, no está exenta de secuencias humorísticas. Wilkinson, de Londres. Quisiera preguntar a Sir John Vane si él cree que en los hospitales se debe seguir administrando aspirina y, en caso afirmativo, ¿contra qué? Y si no se da aspirina, ¿cómo se podría reemplazar y cuánto más costaría eso? Mis respuestas son no, no, sí, no. El profesor Charles Hannekens de Harvard es el iniciador del mayor estudio de fármacos que se haya hecho con más de 90.000 participantes. En los últimos 25 años hemos obtenido más datos y datos más seguros sobre 3 grupos de pacientes. Primero, los que sobrevivieron a un infarto de miocardio o a un ataque de apoplejía. Segundo, los que se encuentran padeciendo un infarto. Y tercero, los que aparentemente están sanos. Entre los que pudieron superar un primer ataque, sea de corazón, de apoplejía, trastornos circulatorios, plastias venosas o bypass, así como angina pectoris crónica, pero estable, muchos se beneficiaron del tratamiento con aspirina. Tienen ahora un riesgo menor de sufrir un nuevo ataque o incluso la muerte si toman aspirina periódicamente. En cuanto al segundo grupo, los que están padeciendo un ataque, tenemos pruebas claras de que los pacientes que toman aspirina reducen el riesgo de llegar a sufrir un segundo ataque y, además, la tasa de mortalidad es más baja. También en el grupo de los sanos existen indicios de que tomando aspirina disminuye el riesgo de un primer ataque cardíaco. Sobre apoplejía no tenemos datos suficientes como para poder hacer recomendaciones. En todo caso, quien está sano y desea tomar aspirina debe decidirlo por sí mismo y consultar a su médico para considerar los riesgos y los efectos positivos y negativos. La reducción del factor de riesgo en las distintas enfermedades oscila entre el 20 y el 50%. En cuanto a la indicación del ácido acetil salicílico para prevenir el cáncer, el profesor Hannekens se muestra moderadamente optimista. En Estados Unidos se hizo un estudio con 600.000 voluntarios durante 6 años y el resultado es positivo. También en el centro de Heidelberg se muestran optimistas. El cáncer del que nos ocupamos aquí es el de colon, uno de los más frecuentes en los humanos. Considerando los 12 o 13 estudios que se han publicado últimamente, parece seguro que el riesgo de enfermar de cáncer de colon y también de morir se reduce en hasta el 50% si se toma periódicamente aspirina u otro fármaco análogo. El ácido acetil salicílico ha demostrado ser eficaz también en el tratamiento de diabéticos. Well, it means that there is interest in the role of platelets in the cardiovascular. Se trata de la importancia de las plaquetas o trombocitos y de las complicaciones que causan en las arterias coronarias, especialmente en casos de diabetes del adulto. Los pacientes tienen, a causa de esta enfermedad, un riesgo mayor de sufrir un infarto o un ataque de apoplejía, pues las plaquetas son evidentemente muy activas. La aspirina puede reducir las complicaciones en las arterias coronarias al interferir en las actividades de las plaquetas y las tendencias a la trombosis. Los daños se presentan en las grandes arterias, por ejemplo, en las coronarias, pero también en el cerebro y en los finos vasos capilares. En relación con la diabetes, resultan especialmente dañados los vasos capilares en los riñones y en la retina de los ojos. Pueden producirse hemorragias en la retina y en el cuerpo vítreo. Se ve peor e incluso puede sobrevenir la ceguera. Un estudio de la Universidad Norteamericana de Yale de New Haven puso de manifiesto que a los pacientes que habían tomado ácido acetil salicílico
se les enturbió menos el cristalino que a los otros. La diabetes del adulto se desarrolla por término medio 10 años más tarde y el proceso no es tan grave. Sobre la base del citado estudio, se cree que, tomando periódicamente durante años ácido acetil salicílico, las operaciones de cataratas podrían reducirse en un 45%. En este sentido, es importante comenzar con el tratamiento lo antes posible. Hay aplicaciones sorprendentes de la aspirina. Los pilotos de parapente y de ala delta, así como los alpinistas, la toman contra la acrofobia. Los buceadores contra la euforia del submarinista y los astronautas la llevan a bordo para paliar los dolores de cabeza y musculares. Aún no se conocen todas las posibilidades de aplicación de la aspirina. Hace poco, un estudio realizado con 10.000 mujeres de 16 países reveló que es el único medicamento eficaz para la patología específica del embarazo, la preeclampsia. Se trata de una hipertonía, de un aumento de la presión sanguínea en relación con excreción de proteínas en la orina. Se genera por una adaptación defectuosa de la circulación sanguínea durante el embarazo. No se conocen aún las causas de esta hipertonía que se da entre el 2 y el 4% de los primeros embarazos. Se presenta en forma de espasmos como eclampsia convulsiva y también con retardo en el desarrollo fetal. Los fetos no crecen debidamente porque la alimentación placentaria disminuye. Estas pacientes necesitan una dosis de aspirina de 60 a 80 miligramos por día. Sin duda, los éxitos médico-terapéuticos contribuyeron a la popularidad de la aspirina. El canto de alabanza que entona aquí un holandés refleja el sentir de millones de personas que, gracias a la aspirina, curaron el dolor de cabeza y la fiebre. Aspirina para las piernas, aspirina para el vientre, contra ampollas de los pies y distorsiones de las muñecas. No hay duda de que la estrategia mundial de mercado, según el proverbio alemán que dice «haz bien y habla de ello», ha dado buenos resultados. El mensaje se difunde desde hace décadas por el mundo entero, como lo testimonia esta colección de carteles. El milagro contra el dolor no es producto de la publicidad, sino que a través de ella se hace popular. Los filmes publicitarios de más de 40 años de antigüedad son deliberadamente distintos según la región a la que se destinan. El hombre del tiempo recomienda en Dinamarca la aspirina contra enfermedades por enfriamiento. Der er jo livsfarligt deroppe i sådan et skrækkeligt vejr. Mig kan der ikke ske noget. Jeg har jo altid min aspirin. En Irán se presenta el dolor en la cancha de fútbol. شنوندگان عزیز، با نهایت تأسف گلر ما بر اثر آنفلانزا از بازی خارج شد. آسپرین با علامت بایر آلمان تب و سرماخوردگی را برطرف می‌کند. براو! گلر معروف ما دروازه را مبدل به یک دژ مستحکمی کرده. درود بر آسپرین شفابخش دردها. En Sudamérica se reprimen los efectos dolorosos de una aparatosa caída. Viva la vida sin dolores, con café aspirina. Viva la vida sin dolores, con café aspirina. Viva la vida sin dolores con café aspirina. Si es Bayer, es bueno. En inglés, la aspirina se presenta all around. Shows he is a friend indeed. You won't have to wait in vain. Here he comes, off goes your pain.
Aspirin helps you sure and swift, gives your body such a lift. Whether adult or in your teens, you will feel you're full of beans. Pain will always have to beat quite a hasty full retreat. Aspirin is good for you, and your head will like it too. Modestia aparte, la empresa productora afirma que la aspirina es tan buena como su fama. Todos los años surgen nuevos aspectos. En un gran estudio de fecha reciente se constató que las personas enferman de cáncer de colon con menos frecuencia si toman aspirina. La prevención de este tipo de cáncer se relaciona estrechamente con el consumo de ácido acetil salicílico. En otro estudio, aún más reciente, se supone que el desarrollo progresivo de la enfermedad de Alzheimer se puede retardar tomando aspirina. Los nuevos conocimientos se registran en el Centro de Documentación de Leverkusen, en la central de Bayer. Más de 3.000 veces por año se menciona la aspirina en publicaciones científicas. El trabajo es del Dr. Krumhold y otros autores de la Facultad de Medicina de Yale, Estados Unidos. También hay críticas. Se sabe que el fármaco tiene efectos secundarios y causa problemas gastrointestinales y hasta hemorragias. Pero el catálogo de contraindicaciones es muy reducido. Quien toma mucho líquido con la tableta y prefiere una de masticar o la recubierta de una capa resistente al jugo gástrico, no tendrá problemas. Las tabletas de aspirina aparecen en todas partes. Las encontramos hasta en las películas policíacas y novelas. Don Camilo invita a Pepone a tomar una botella de vino y 2 aspirinas. ¿Quién escribirá el último capítulo sobre este remedio milagroso? No viviré para leerlo. El último episodio se escribirá quizás dentro de 200 años. Cuando hayamos avanzado más, dejaremos de ir al médico, pues podremos curar el dolor comprando 1 o 10 libras de aspirina. Aspirina para el papá, aspirina para el perro y el gato, aspirina para la mamá y para cualquier esposa. Para el canario y los niños nunca será perniciosa. De los médicos, ninguna disciplina. Yo juro lealtad a la aspirina. Aspirine zal niet hinderen voor je kanarie en voor je kinderen. Dokters kan ik niet meer zien. Ik zweer trouw aan de aspirine.